Bueno, dice. bueno, vamos a comenzar. El capítulo 2 de Gálatas dice, verso 1. Voy. Capítulo 2 de Gálatas, verso 1 dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Dos acompañantes. Perdón, ¿Gálatas quedó? Capítulo 2. Dos acompañantes, dos hermanos. Me pregunto, ¿ustedes tienen afinidad con algún hermano de la iglesia? Sí. Por ejemplo, Oscar, por lo menos que tú digas, no puedo vivir sin tal hermano. Puedo vivir sin andar, algo así. Puedo vivir. Eso lo molesta hoy. Y eso pasa, eso no es que sea malo, porque de repente Yelitza no puede vivir sin Andreina, su compañera. Yo no puedo vivir sin el hermano Miguel Correa. No, pero es que no estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de afinidad eclesiástica entre hermanos de la iglesia. Ejemplo, David puede decir, oye, yo no puedo vivir sin Osbel. Me gusta estar con Osbel para arriba y para abajo, que hacer lasañas con él, tomar café con él, lo visito, voy a jugar un partido de FIFA, etcétera, etcétera. Y oración y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que Bernabé era un hermano con el cual Pablo tenía afinidad y al mismo tiempo tenía afinidad con Tito. Eran compañeros constantes de visitar hermanos, de ir a otros países, de viajar por el mundo, de montarse en barco, etcétera, etcétera. La afinidad no es mala, porque hay gente que dice, oye, pero ese hermano no puede vivir sin ese hermano, sin el otro. No, eso no está mal, eso está bien y nadie tiene por qué criticarte eso. Y si alguien te critica eso, tú lo puedes reprender. Porque eso no es que sea malo, eso es bueno. Y más si son cristianos, ¿no? Y más si son cristianos. Yo no puedo sentir en celos, y porque esos son celos. Celos de porque Miguel y Oscar se la pasen hacia arriba y hacia abajo todo el tiempo. No puedo. Victoria en le mandó un mensaje a Yancy diciendo que le extrañaba, que extrañaba ir a la casa, extrañaba las conversaciones Claro, que no hacen unas amistades. y que ella tenía no volverla a ver más. Bueno, eso es afinidad. Entonces, eso no está mal. Eso está bien. Miguel debe tener un hermano en la iglesia en Venezuela, en Mariana, de donde él tenga afinidad. Una hermana. ¿Ve? Debe haber afinidad, amistad. David decía que él y Jonatán eran muy amigos. De hecho, Jonatán dice que llegó a amar a David más que una mujer. Ahí donde se prestan los homosexuales para malinterpretar la escritura. Y decir, no, pero es que la homosexualidad Dios la aprobó, porque fíjate que Jonatán amó a David más que una mujer. Y sí, el amor puede haber tan grande, pero tan grande que de repente puede haber un hombre que ame a Oscar más que a Andreina. Y eso no es que sea homosexual, sino que hay amor genuino, amistad genuina, amor de verdad. Puede haber alguien que ame a Aldana más que Yelitza. Puede haber alguien que ame a David más que Yancy. Puede existir alguien en este mundo que me ame a mí más que a Belki. Y uno no lo sabe. Pero la Biblia habla de que sí, hay afinidad de hermanos, de amigos, a tal punto que pueden dar la vida por ti. Pero qué difícil es que tú des la vida por otro. Ahí es donde está el meollo y la pregunta del asunto. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Escuchen, Pablo está hablando de que el evangelio era muy secreto. Era tan secreto que no todo el mundo andaba por allí diciendo, y tú eres cristiano, tú eres seguidor de Cristo. Eso era muy delicado. Se dice en la historia de la iglesia que los hermanos se reconocían por un pececito de madera que colgaba en el sitio. Ese pececito que ahora utilizan allí.
Ajá. que es muy famoso. Es sí muy dice famoso. Jesús aquí. De hecho, la historia de la iglesia habla de eso. El que veían como un pez, ese era seguidor de Y Jesús. tenían una seña también, no me acuerdo cómo era. Pero ¿y por qué no lo decían? ¿Cómo estaban? Claro, porque la iglesia, acuérdate que en esa época se le llamaba la secta de los nazarenos o la banda de los nazarenos, como lo describe Hechos capítulo 24. Era una banda. Eran una banda, una banda criminal, solicitados, Para ellos. claro, por el Imperio Romano, solicitados por el gobierno para matarlos. Imagínense ustedes que Andreina, sea solicitada por el gobierno de Venezuela por ser cristiana, por creer en Jesús. En ese entonces estamos hablando de que era hasta difícil, porque el que andaba con Pablo era hombre muerto. El que andaba con Pablo era hombre muerto. No todo el mundo se le acercaba a Pablo. Y el que decía que era amigo de Pablo estaba condenándose él y su familia. Ah, mire, quita el pez, ¿eh? Si lo logran ver. Ah, sí. Y ve, ahí creo que, hermano, que dice Jesús, pero... Sí, hay un símbolo, un símbolo. ¿Qué ahora? Un símbolo. Entonces nosotros tenemos que... Va a poner el pez. Ahí está la visión del pez, más o menos la señal que comprendí en esa época para ser reconocido como cristiano. Entonces, imagínense usted, de repente David veía a Oscar con el pececito colgando, él sabía que era uno de los de él. Y él sí lo veía a él sabía que ese era uno de los de él. Esa señal nada más la sabían eran ellos. Sí, él solamente, porque era como un código secreto. Un extremo código secreto. Solamente lo sabían los cristianos. Los que creían en Jesús. Lo difícil que fue ser cristiano en esa época. Entonces hoy día tenemos la libertad de llamarnos cristianos y a muchos les da vergüenza decirlo. A muchos les da pena decir que son cristianos. Sienten pena, vergüenza. Y a usted no le debería dar pena ni vergüenza donde usted se pare y llamarse cristiano. A tal punto de que ha ocurrido de que hay personas que para ser o mezclarse entre los grupos comienzan a decir las mismas palabras obscenas que dicen los demás. Y hay que cuidado nosotros como cristianos involucrarnos en palabras groseras, que son las que son conocidas en Venezuela, y aquí yo no sé cuáles son las obscenas, pero evitar decir esas palabras, cuidarse de decir esas palabras, o cuidarse de caer, vámonos a beber aguardiente, yo me voy con ustedes, y pasar la noche o las horas bebiendo licor con los demás. En mi trabajo se ríen de mí. ¿Por qué? Ah, la cristiana corrupta o cualquier cosa. En el O grupo de dicen nosotros, algo, Aldana. no, ahí viene la cristiana. O sea, Porque no sale. Tú sabes que ellos cuando se bautizaron, Aldana subió fotos pues, en el estado. Y nosotros tenemos un grupo ahí de compañeros sargentos. Y mira ahora es cristiano y tal. ¿Y cómo fue que dijeron? Pastor. sí. No, pero pusieron otra cosa, pastor corrupto, pastor del diablo, pastor algo así. Estaban burlando así. Sí, porque esos son los argumentos que tienen las personas para atacarte o querer hablar mal de ti. O sea, eso siempre va a pasar y la gente siempre va a estar expuesta a eso. Eso sí. Pero no es comparado, ojo, no es comparado con la persecución de la iglesia y cuando la iglesia sea sometida a la tribulación. Cuando la iglesia sea sometida a la tribulación, ahí sí es verdad que hay que bailar pegado, como dice el dicho. Porque no son solo palabras. Será como la iglesia volverá como cuando Pablo. Y vamos a tener que tener códigos secretos para comunicarnos e incluso para llegar a identificarnos. Porque eso va a ocurrir y va a volver y va a pasar de nuevo. Entonces, dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo está entrando en un tema de los apóstoles de Cristo, de Pedro, porque Pedro fue el que encabezó el evangelio judaizado. ¿Cómo es ese evangelio judaizado?
creíste en Cristo y había que cortarte la parte superior del pene o del prepucio. Imagínense ustedes que no era tan válido el bautismo en agua, sino lo primero era cortar la piel que rodea al prepucio o al pene del hombre. Imagínense usted, Oscar creía en Jesús y si no había sido circuncidado había que hacerlo. Y muchos murieron en eso. Porque ya de adulto, la gente que se circuncida o que le quitan, Yelixa, que conoce más de medicina, me imagino que sabe que eso tiene que tener una serie de procesos, anestesia local, antibióticos. Imagínense cortar eso ya de adulto. Cortar allí para que quede la persona sin la piel. Eso era circuncisión. Entonces, ¿qué predicaban los apóstoles? David creyó en Cristo, ven acá, vamos a circuncidarlo, vamos a quitarle la piel primero. No creían tanto en el bautismo en agua, sino en la circuncisión. Entonces eso chocó con el apóstol Pablo, porque Pablo decía que era el bautismo en agua, no la circuncisión. Entonces, pasa que la circuncisión viene mucho más atrás que el bautismo. sí, era cuando Abraham, mucho, era una cultura judía y estaba tan arraigado en el corazón de los judíos que todo el mundo tenía que circuncidarse. Ahora, ¿ustedes saben por qué existía la circuncisión? La circuncisión existía desde el punto de vista de pacto con Dios y al mismo tiempo por higiene. Porque ustedes saben y comprenderán que cuando el hombre se estira esa piel hacia abajo, si no se ha bañado, salen olores muy malos y al mismo tiempo bacterias que se acumulan allí. Por eso es que era más por higiene, mucho por higiene. Entonces al hombre le exigió Dios circuncidarse y a la mujer le exigió Dios andar con el trapito de la inmundicia. ¿Con el trapito de la inmundicia? ¿Sí? Le llaman en la Biblia. ¿Cómo era eso? El trapito de la inmundicia era un trapo o un pedazo de tela que tenía que usar la mujer en el tiempo del periodo. Y durante ese tiempo de periodo el hombre no podía tocarla sexualmente. Y tenía que estar y esa tela tenía que lavarla. Y esa era de ella de uso personal. Le llamaban el trapo de la inmundicia. Y al hombre le exigió Dios circuncidarse. A la mujer andar con el trapo de la inmundicia de arriba hacia abajo. Y a la mujer le exigió Dios no entrar al templo porque menstruaba. O sea, fíjense las cosas judías que habían. Entonces Pablo choca porque Pablo dice, nadie se circuncida. Y le dice Pablo a la mujer va a entrar al templo. Y los apóstoles decían, no puede ser. Ni la mujer entra al templo y los hombres tienen que circuncidarse. O sea, fíjate el choque del cristianismo. Entonces dice el verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Es decir, los apóstoles como Pedro enviaban espías. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Enviaban espías para que se introdujeran en la iglesia y sabotear la enseñanza de Pablo. Hermanos que eran de la iglesia de Pedro. Fíjate, muy poco se habla de esto, de esta rencilla que había entre los apóstoles de Cristo y Pablo y los seguidores de Pablo. Entonces mandaban espías. David, por lo menos yo soy Pedro, hermano David, vaya allá, usted que es diácono, y averigüe qué están enseñando ahí para disipar eso. O sea, fíjate lo que estamos hablando. A tal punto de que querían reducirlos a esclavitud. Cuando Pablo dice que esclavitud es hacerlos volver a la ley. Circuncisión y a que la mujer no entre a la iglesia a escuchar la palabra de Dios.
Fíjate lo tremendo de lo que estamos conversando, de lo que estamos hablando. Los conflictos no son de ahorita y las divisiones no son de ahorita. Es impresionante ver, por eso es que nosotros no vamos a ver nunca una iglesia levantarse antes de la gran tribulación ni de la tribulación. Jamás, eso es imposible. Desde el punto de vista lógico es imposible. Porque el Señor a nosotros nos tiene que unir sea como sea. Y unir de verdad. Y unirnos de verdad. Porque no puede ser que aquí por lo menos hay 6 iglesias y cada quien está por su lado y nadie se saluda o no se tratan. O cada quien dice, no, ahí hay una falsa doctrina y el otro dice, la falsa doctrina tienes tú. Y así mismo está en Venezuela. Tú tienes una falsa doctrina, tú tienes otra y tú tienes otra. Entonces Dios nos va a unir para que nosotros en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación podamos ser levantados en medio de la gran tribulación. Así no va a levantarse en una iglesia. Jamás. Si usted usa la lógica y la psicología, Él no va a levantar un pueblo así como estamos ahora. Eso lo de iglesia mexicana. Sí, eso, claro, yo estaba conversando con él eso. Y eso hablaban los hermanos, este hermano de México, que eso es imposible. Estamos demasiado distanciados. Y tenemos rencillas por cualquier tema. Y la Biblia dice que la iglesia es una sola. Y la Biblia dice que la iglesia es una sola y dice, me tomaré a mí mismo. Y así como lo dejé unido, lo volveré a levantar. Lo dijo el mismo Cristo, Mateo 24. Y en medio de ese conflicto, imagínate. Exacto. Entonces, el apóstol Pedro tenía divisiones con Pablo por lo que enseñaba y Pablo por lo que enseñaba a Pedro. Había confrontación entre dos pilares fundamentales de la iglesia en ese entonces, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ¿se da cuenta? A mí me recomendó Dios el evangelio de la circuncisión y a Pedro le recomendaron el de la circuncisión. Y de los que dicen que tienen buena reputación y me atacan, eso no me importa. Yo tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante. ¿Cuántos quieren seguir adelante? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro de la circuncisión, verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Fíjense bien, Pablo decía que estar en la circuncisión era reducirse a la esclavitud porque seguían en la ley. Sin embargo, él no es enemigo de los que predican la circuncisión. Todo lo contrario, quiere que lo apoyen y él apoyarlo a ellos, pero que su única visión era Cristo. Fíjense bien lo pacífico. Nosotros no podemos decirle a las religiones que han salido de nosotros que son unos bandidos, que se los va a llevar el diablo. No, hoy en día, yo me arrepiento porque yo predicaba y mandaba al infierno a los testigos de Jehová. Yo mandaba al infierno a los adventistas y mandaba al infierno a todo aquel que no usa la falda. Porque lo prediqué muchas veces en multitudes, delante de miles de personas, incluso en una campaña en Yaracuy. Me acuerdo que Dios, o mejor dicho, yo tuve que predicar un tema porque era de falda y había que cuidar la doctrina.